Esperamos un ratito a que se conecten todos de nuevo, porque éramos como 80, y ahí retomamos, ¿sí? Ahí está. Vamos. Muy Esther, de mientras, una cosa que nos Sí, pidieron es la referencia al artículo que mencionaste, al primer artículo que mencionaste. tengo todas las referencias al final del PowerPoint, te lo mando. Te Perfecto, mando el PowerPoint con todas las referencias de todo lo que pongo en la charla. bien, maravilloso, y eso lo compartimos después en el aula virtual, y lo compartimos probablemente en algún Perfecto, lado más. Ahí se están perfecto. sumando, ya vamos como 62 personas, esperamos un minutito más. Bueno, creo que podemos retomar, Esther. Bueno, estás viendo las filminas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora voy a contar algo sobre cómo ha repercutido, digamos, otro ejemplo en innovación tecnológica que dio la misma profe Londa Scheinberger de la Universidad de Stanford, y es en los muñecos o maniquíes que se utilizan para hacer pruebas de seguridad en los autos, ¿no? Para ver que funcionen todos los aspectos de seguridad y que hacen también tanto las automotrices como las compañías de seguros, en función de sus intereses que son los pagos de los seguros. Los maniquíes comenzaron a hacerse en el 76, se llaman dummies, y se comenzaron a hacer, por supuesto, con características humanas masculinas, del formato de un hombre de características medias, unos 75, 75 kilos, y recién en el 89 se comenzaron a diseñar con características femeninas. ¿Qué provocó esto? En el medio, montones de pérdidas humanas y de daños a personas físicas, pero también de pérdidas económicas.
por los juicios establecidos o los pagos que deberían hacer las aseguradoras. En el 96-97 se hacen con características de adolescentes y de niños pequeños, de 1 a 3 años. Y recién en el 2016 con niños de 6 a 10 años. Esto muestra que cómo no se ha tenido en cuenta en la historia, o recién demoró muchísimos años para ser tenido en cuenta en la historia, de las pruebas tecnológicas, el no haber tenido perspectiva de género, los daños que se podrían haber prevenido si se tenían en cuenta esos aspectos. Entonces, aquí nos vemos, nos encontramos con que no es solamente una cuestión de qué posición tenemos las mujeres o cómo nos tienen en cuenta o demás, sino que es en las investigaciones mismas y en los intereses mismos. Nos tenemos que hacer esta altura, porque se han preocupado en incorporar estas otras figuras, que por qué en estas épocas el capitalismo y las distintas organizaciones internacionales mundiales también levantan la perspectiva de género en ciencia, tecnología e innovación. Porque también el mercado sufre problemáticas, o el mercado se puede agrandar si se tiene en cuenta toda la población y no solo parte de ella. Esto no quiere decir que nos inmovilice y que digamos, no, a esto no hay que tenerlo en cuenta, porque sí podemos salvar vidas humanas o hacer mejor la vida de todos los géneros. Yo en general me he referido a las mujeres, pero quiero hacer notar que esto mismo que digo es para todos los géneros que las personas se autoperciben. Entonces, como conclusiones a esta parte, entiendo que tanto el Estado como el sector científico-tecnológico y el sector productivo y social somos responsables de incorporar la perspectiva de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, y nos toca a nosotros en el lugar donde estemos y ahora. Como final, quería decir algo que se lo escuché decir a Verbitsky, y es que el movimiento feminista hoy es el movimiento que motoriza la lucha social, que introducirá cambios en la sociedad, como lo fue en su momento los derechos humanos en la vuelta a la democracia o el movimiento piquetero al final de los 90. Evidentemente comenzó como una lucha de derechos y hoy tiene impacto en todos los ámbitos, como por ejemplo lo estamos viendo, lo hemos tratado de mostrárselos en lo que nos compete, incluido el científico y tecnológico, y hasta el capitalismo se subió en este tren. Estamos siendo testigos de una revolución cultural que realmente va a ser historia. Aquí tengo las referencias y este PowerPoint se lo voy a hacer llegar sin lugar a dudas por las cuestiones que nos preguntaban. Y quiero terminar esto con una frase de una feminista alemana de principios del siglo XX, y miren si no la actualidad, que decía lo siguiente: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Ahí están, bueno, muchísimas gracias. Sé que se extendió un poquito, pero yo personalmente la disfruté un montón. Invito a, si quieren tomarse unos minutos para escribir alguna pregunta en el chat, los invitaría a levantar la mano, pero temo que va a ser muy difícil abrir el micrófono a 73 personas.
nosotros estamos grabando la clase de todas maneras y vamos a hacer un esfuerzo, porque el video va a ser pesado, pero vamos a hacer un esfuerzo para subirlo a YouTube y también compartirlo. Así que si alguien se quedó con ganas de hacer, no sé, alguna pregunta o alguna intervención de algún tipo, relativamente breve, tenemos todo el tiempo que nos resta de la segunda tanda de Zoom para eso. O tal vez alguien, no sé, con alguna reflexión sobre su propia experiencia, por ejemplo. Con muchísimo gusto voy a contestar lo que quieran preguntar. Estoy viendo muchos agradecimientos. Bueno, es solamente cuestiones que entiendo, y a mí me sorprendió muchísimo que siempre creemos que el problema de la perspectiva de género en nuestros ambientes es solamente el tema de nuestra participación y cuánto nos atienden, pero eso es solamente una parte. Hay mucho más, como traté de mostrarles en los ejemplos, por hacer, y que cada uno lo tenemos que tener presentes en lo que hagamos, y no importa la disciplina. Acá alguien me pregunta cómo se considera y contempla a las personas trans en esta perspectiva. Como dije al final, entiendo que yo me referí, y los ejemplos a lo mejor que puse eran en las mujeres, pero entiendo que esto hay que tenerlo en cuenta en todos los géneros, porque sin lugar a dudas, tanto no solamente por la cuestión, en cuestiones de salud, que seguramente también hay que tener esas consideraciones, porque no van a ser los mismos los efectos en personas que toman hormonas, y que, bueno, que esto produce cambios, y que evidentemente también va a producir cambios en las reacciones, como ejemplo de que es una parte de lo tener en cuenta, si bien no lo mencioné, pero cuando hablé también de otros aspectos, por eso me referí a las distintas, no solo a las distintas cuestiones de diferencias, etnias, culturas, género, edades, etc. Estoy tratando de leer, perdón, las... acá me dice alguien que, Clara Tardo, que encontraron los mismos datos por temas de cardiopatías y con perspectiva de género, que los que presenté. Hay un comentario, ya que hablamos de las ciencias naturales y exactas, pero en educación algo que ocurre mucho es que los problemas de física, los que realizan las acciones siempre son varones. Por ejemplo, Juan tira una piedra y calcula la altura, mientras que en química suelen ser ejemplos de cocina, siempre son mujeres los de los ejemplos. Sí, sin lugar a dudas, los estereotipos son muy fuertes, como lo dije. En general las disciplinas tienen caras, y en las exactas y en general en las más duras tienen cara de varón. Es así. Alguien más dice, Florencia, algo que sucede también cuando uno quiere estudiar la actividad de ciencia y tecnología a nivel de investigador, te encontrás con que las estadísticas no le asignan género, es decir, que tampoco se construyen los indicadores con perspectiva de género. Bueno, a eso me refería, que hay que tener en cuenta eso en las distintas etapas de un proyecto de investigación, en particular en los indicadores, eso lo mencioné, que es muy importante.
Jorge dice, en mis cursos, en Introducción a la Física, hago los ejemplos con nombres femeninos y masculinos. Bien, Jorge. Sí, eso sucede. Yo, cuando he tenido oportunidades, más de una vez he dictado curso para docentes, o estando en el ministerio, cuando hemos hecho capacitaciones, una cosa muy importante en la educación es que siempre, bueno, en general cuando la computadora, cuando el programa no anda o la computadora le pasa algo o el cable se rompió, los llaman a los varones para que lo arreglen, y cuando se trata de tener que limpiar la mesa o de tomar nota, la llaman a las chicas. El tema en las clases de intercambio de roles es muy importante para que tantos varones como mujeres puedan tener las distintas experiencias y oportunidades en el desarrollo de sus actividades. Me dice, no sé, la universidad, ¿podrías ampliar lo que enunciaste acerca de la inteligencia artificial? Sí, en esto puedo dar otro ejemplo que se entiende también muy bien. Es, por ejemplo, se ha hecho un programa para tomando fotos de manchas en la piel para poder hacer un prediagnóstico de cáncer de piel, de acuerdo a las manchas, a la fotografía de la mancha. Por supuesto, eso se hizo en hombres de piel blanca. Ese algoritmo, si uno lo aplica a una persona que no es de piel blanca, que es de piel más oscura, puede tener consecuencias terribles, porque a lo mejor uno está diagnosticando algo que no es correcto. La inteligencia artificial lo que hace es, en base, digamos, va aprendiendo en base a los datos que le va poniendo. Por ejemplo, en este caso de las fotografías, ponen millones de fotografías y les van diciendo, esta corresponde a un cáncer de piel, esta no, esta sí, esta no. Entonces, la máquina, cuando empieza a ver fotografías similares a las que un mayor porcentaje decían que sí, que era cáncer de piel, entonces diagnostica cáncer de piel. Sí, no corresponde a ese porcentaje, no lo diagnostica. Entonces, es importante la cantidad de información que le metes al algoritmo para que aprenda a poder responder por sí solo. En ese porcentaje, si no se tiene en cuenta, los algoritmos además se pueden mejorar o tener en cuenta cuando, por ejemplo, en el de traducción de Google, cuando tiene que traducir algo que en inglés no se muestra con género y en castellano sí, bueno, tiene que tener un llamado de atención y diga, ojo, cuidado, recuerde quién es el sujeto que está hablando. Eso se puede arreglar, se puede mejorar, pero eso hay que tenerlo presente cuando se arma ese algoritmo. Si no hay gente que esté preocupada o no se dé cuenta de estas problemáticas cuando arman esos algoritmos, bueno, las respuestas que va a dar o las sugerencias que va a dar pueden ser erróneas y pueden justamente, ¿qué es lo que hacen? Si la mayor cantidad de cosas sucede de esta manera, va a aconsejar de esa manera. Por lo tanto, hay cuestiones éticas en el tema de la inteligencia artificial que son muy complicadas porque a los sesgos los agudiza. Entonces, si nosotros entramos con ese algoritmo con un sesgo determinado, puede agudizar esa respuesta. Entonces, de ahí la importancia en la participación de la diversidad, no solo de género, sino de etnias, de culturas, de procedencias, de edades. No sé si está aclarado.
María Eugenia me dice, me quedé pensando en lo que decías al comienzo, que las mujeres tienen dificultades para asumir responsabilidades y que quizás faltan herramientas. Me quedaba pensando en la frase, lo personal es político, y hasta con esa noción no está vedada para nosotras, porque como educadoras transferimos herramientas para que los hombres asuman el poder, sin embargo no lo hacemos nosotras. Y sin lugar a dudas, cuando educamos, el problema no es ser varón o mujer, sino es que pensamos, o si le ponemos la perspectiva de género en las acciones que tomamos, sin lugar a dudas. Nuria, y nada de eso valora a la hora de promocionar. Gaby dice, la perspectiva de género sigue dependiendo de la buena voluntad de algunos docentes e investigadores. Hace falta política pública para transversalizar contenidos. Sin lugar a dudas, y por eso dije, digamos, cuando estuve en el ministerio no pudimos terminar de concretarlo, pero nuestra intención era, y por eso lo planteé acá, que las organizaciones que otorgan subsidios deberían plasmar en sus convocatorias la importancia de que los proyectos tengan perspectiva de género y cómo lo van a reflejar en sus propuestas, en sus metodologías, en sus indicadores. Por supuesto, cuando corresponda, y no solamente de género, sino de diversidades. Sin lugar a dudas, esos tienen que ser políticas públicas, no me cabe la menor duda. Juan dice, muchas gracias. Bueno, tenemos un gran desafío por delante en las ciencias humanas y en particular en letras, área donde trabajo. No solo debemos ocuparnos de lo que los programas recojan, la producción con perspectiva de género, o también luego tenemos que facilitar esas herramientas para los futuros docentes e investigadores, y tu propuesta transversal y en varios niveles es muy útil. Gracias, Juan. Bueno, Jorge tiene que ocuparse de la teleconferencia de su hija, así que muy bien a ocuparse de los cuidados. Bueno, no, yo solo para aclararte, había un mensaje antes que iba en línea con esto perdón. que decías. No, tenía que ver solamente con la división del trabajo al interior de los equipos docentes o los equipos de investigación, que tiene un sesgo de género también importante, y muchas de las tareas que nosotras hacemos y nos ocupan mucho tiempo no se valoran a la hora de promover, de promocionar, de ascender, ¿no? Y son trabajos que en general no llevan tiempo, pero tiene que ver con esto, con qué se valora, con qué indicadores se construyen. Por eso es muy importante la paridad en la participación de comisiones evaluadoras, consejos directivos, lugares donde se tomen decisiones, porque si bien que haya mujeres o distintos sexos no garantiza que se piense con perspectiva de género, bueno, seguramente las experiencias personales van a poder mostrar de alguna manera que poder reflejar un poco más lo que se solicita. Y también, y esto lo aprendí, lo dijeron en el encuentro de mujeres que se hizo el año pasado en La Plata, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que a las jóvenes, tanto a las jóvenes como a las más grandes como yo, les había sido muy útil el tema de tener comisiones, digamos, tener grupos interclaustros de mujeres, tanto para las jóvenes, para ser advertidas y ayudadas y contenidas en las problemáticas que tengan, como también para las más grandes o con mayor experiencia,
para poder entender lo que a lo mejor ellas no visualizaron porque pudieron pasar las barreras que tuvieron que pasar para llegar al lugar donde estaban, pero sí para advertir cómo deben ellas ayudar e intervenir en las distintas instancias donde intervienen respecto de las problemáticas que las jóvenes viven. Eso la verdad es que no lo puse, lo había pensado en algún momento y me quedó en el tintero, pero creo que también es una buena herramienta para poder usarse. Bueno, para cerrar, Vivi y Clara, ¿quieren decir algo, aunque sea un hola, para que les conozcan las caras a quienes van a realizar el curso? Pará, te abro el micrófono, Vivi, y después le abro el micrófono a Clara, ya está. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Gracias, Esther, por la charla. Y bueno, acá contentas de empezar en breve con el taller, así que esperamos que todos, todas se sumen con alegría y energía en este contexto que nos toca en este momento. Así que acá estamos para lo que necesiten. Nos vemos en el aula virtual cuando quieran, ya nos empezamos a presentar. Y la semana que viene... Opa. Perdón, semana que viene, primera clase, jueves 23. Aprovecho y paso el aviso para los que hacen el taller. Muchas gracias, Clara. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la charla, estuvo buenísima y nos ayudó un montón en el inicio de esta clase. Con y bueno, y como somos presentadora con ustedes, ya empezaron espontáneamente a presentarse. El jueves a las 23 van a estar las clases posteadas, la primera clase, no se preocupen. Así que bueno, nos vemos y gracias. Bien, a todos los que están inscritos, no les tiene que llegar un link, sino que tienen que registrarse como usuarios de UNCS Activa, que es nuestra plataforma virtual en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿sí? Quienes ya tienen un usuario de UNCS Activa, cuando ingresen al Moodle, van a encontrar que ya están matriculados y matriculadas y por lo tanto les van a aparecer en la lista de sus aulas virtuales el aula del taller Transformando los Programas. Quienes no tienen un usuario de UNCS Activa porque es la primera vez que lo usan, lo que tienen que hacer es poner UNCS Activa en Google, ingresar y van a ver que hay un botón que se llama registrarse y simplemente tienen que seguir esos pasos, que es muy sencillo. A partir de ahí van a también encontrar una instrucción sobre cómo matricularse, y si tienen algún problema hay un botón de ayuda, y si no, ¿sí? Siempre pueden escribir al mail del ISEC. Les pedimos por favor que no escriban al mail de ADIUNCS, ¿sí? Porque el mail de ADIUNCS termina siendo reenviado al mail del ISEC. Entonces, seguramente todos y todas las que están inscritos recibieron alguna comunicación del ISEC, escriban ahí por cualquier inconveniente que vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos. Todas las clases van a ser a través del aula virtual, ¿sí? Y como todos los que ya estén matriculados, que en teoría deberían ser todas las personas inscriptas, les van a llegar un mail, ¿sí? A través del foro de novedades, y les van a avisar que hay una nueva clase disponible y así. Las clases no van a ser por Zoom o esas cosas, no es que hay un horario al que se van a tener que conectar. Van a ser otro tipo de materiales, digamos, no es sincrónico el asunto. A ver si hay alguna otra pregunta. Y sí, efectivamente, esto forma parte de la implementación de la ley Micaela en la UNCS. Como decíamos al principio, como decíamos al comienzo, la ley Micaela en la UNCS se programó como para tener que cumplimentar 8 créditos a partir de la realización de muy diversas actividades. Esta es solo una de esas actividades, y como es un curso entero, ya otorga los 8 créditos que
¿Qué se necesitan? Las inscripciones al curso ya están cerradas, así que no podemos agregar a nadie más, pero para quienes se hayan quedado con las ganas, estén atentos a las comunicaciones a través de las redes de ADIUNS y del ISEC. ADIUNS tiene tanto Facebook como Instagram, el ISEC, que es el Instituto de Capacitación de ADIUNS, tiene solamente Facebook, y a partir de ahí, cuando volvamos a dar el curso, se van a enterar. Lo que sí, fíjense, en la página de ADIUNS, tal vez tienen que buscar en las publicaciones porque tiene una lógica medio blog, entonces lo último que pusimos queda primero, no es que aparece lo más importante primero, entonces tal vez lo tienen que buscar en publicaciones como más viejas. Vean los destinatarios, porque, por ejemplo, para estudiantes avanzados lo abrimos para estudiantes de la UNS, pero no para otros estudiantes. ¿Y qué más? Nuri, Sí. perdón, para consultas sobre el acceso al campus, ¿les podemos dar el mail de estudiantes virtuales o no? Bien, sí. Ahí, mira. Ahí está. A ese mail es por si tienen problemas. Por ejemplo, a ese mail que acaba de escribir Viviana, estudiantesvirtuales@uns.edu.ar, pueden escribir si ustedes ya están están registrados, pero no les aparece el aula virtual. También puede haber un pequeño problema de delay y que recién ahora los estén registrando, pero por las dudas escriban y digan, necesito matricularme en tal aula. De todos modos, si entran a UNS Activa, también van a ver un instructivo para matricularse, que tal vez lo pueden hacer ustedes solos. Como les decía, el PowerPoint que compartió en esta clase Esther, lo vamos también a subir no solo al aula virtual, sino a la web de ADIUNS para aquellas personas que no están inscritas en el curso, y no va a tener una sección específica, porque nuestra web es bastante rudimentaria, les decía, tiene como una lógica de blog, entonces aparece lo más nuevo primero, o sea, la última publicación que hicimos aparece ahí. Lo más probable es que si ustedes googlean, ponen palabras claves como ADIUNS, taller transformando los programas, les van a aparecer 2 o 3 publicaciones de nuestra web y lo van a encontrar. Seguramente lo subamos entre hoy y mañana, así que si entran en estos días, va a ser la última publicación que hicimos y la van a encontrar fácil, ¿sí? ¿Alguna otra duda que podamos aprovechar para resolver por acá? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Una alegría ver tantas personas tan... ¿Cuántos participantes hubo? Y llegamos a ser 80, así que creo que en este contexto felicitaciones. seamos tantas personas interesadas por incluir la perspectiva de género en nuestros programas, es como un montón. Así que, bueno, espero que todos estén atravesando esto de la mejor manera posible y hasta la vista. Bueno, hasta gracias que nos a volvamos todos, a encontrar. gracias de nuevo al equipo y a todos los que participaron. Nuria, te mando ahora el PowerPoint. Dale, muchas Cualquier gracias. cosa nos hablamos por WhatsApp. Un beso. Chao. Abrazos a todos. Chao. Chao.